días. Bienvenidos a una nueva edición de las jornadas académicas de los viernes que organiza el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso en convenio con la Universidad del Bosque a través de su posgrado en psiquiatría. En esta ocasión nos acompaña uno de los psiquiatras y uno de los personajes más importantes en la psiquiatría en la historia de nuestro país, que durante muchos años hemos querido tener en este salón, y que él realmente ha sido uno de los fundadores de esta institución, el doctor Mauro Torres, de quien me voy a referir solamente con una pequeña introducción, que es lo que se recibieron ustedes en la invitación. El doctor Mauro Torres es médico, investigador, filósofo, antropólogo, historiador y evolucionista del cerebro. Es autor de muchísimos libros, interesantísimos libros, entre otras este que me ha hecho el honor de regalarme hoy, que me acaba de contar que viene editado de España, que se llama Origen y Destino de la Humanidad. El doctor Mauro Torres en el día de hoy presentará la conferencia que él mismo ha denominado El poder mutagénico del alcohol y las compulsiones adictivas de él derivadas. Entonces, antes de darle la bienvenida al doctor Torres, yo quiero pedirles que en gracia de que hoy es un día de duelo para nuestra institución, porque el padre de una de nuestras residentes de último año, la doctora Lilian Morales, ha fallecido en Cúcuta, les voy a pedir que nos levantemos y en memoria del padre de la doctora Lilian Morales y en honor a ella hagamos un minuto de silencio. De dermatitis por sensibilidad, y entonces me ha contado que tiene puesta la cachucha. Yo le he dicho que le queda muy bien y que por supuesto que para nosotros es una dicha tenerlo acá con o sin cachucha. Bienvenido, doctor. Señores profesores, médicos, neurólogos, genetistas, psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, enfermeras, estudiantes, señoras, señores, hablaré del poder mutagénico débil del alcohol y el sistema de las compulsiones adictivas generadas por ese fenómeno. Para expresarlo de manera más llana, hablaré de la insospechada capacidad que tienen nuestras bebidas alcohólicas de transformar la información genética, si se cumplen determinadas condiciones, de aquel o aquellos genes comprometidos en la formación del ectodermo, que es el origen del cerebro, que conduce a algunos comportamientos. Y si estos comportamientos naturales se hallan afectados por el alcohol,
esos comportamientos serán lo que llamamos comportamientos adictivos y compulsivos. Muchas gracias por su compañía. En el año de 1979, yo ignoraba todo lo que fueran compulsiones. Conocía, sí, la impropia denominación de obsesivo-compulsivo, pero nada más. Recibía en mi consultorio a los pacientes alcohólicos, a los tabaquistas, a los drogadictos, a los glotones, si se trataba de alteraciones con sustancias, porque hasta ahí van muchos estudiosos, pero el problema va más allá, a las alteraciones del comportamiento sin sustancias, como la delincuencia, como la violencia, como la vagancia para el estudio y el trabajo, como el incesto, el juego, la piromanía, la maldad, la envidia, el incesto, y continúen hasta 35 compulsiones. Los tomaba de manera aislada. Aquí el alcohólico, allá el incestuoso, el delincuente, sin relación con nada ni con nadie, pretendiendo que el individuo se explica por el individuo mismo. Y mal que bien les ayudaba, porque no existe una relación directa entre la bondad del tratamiento y la bondad de la verdad del conocimiento. Aislados, todos en mi consultorio, pero todos por su lado, como si viviera en los tiempos de John Locke, pleno siglo XVII, para quien el cerebro nace como un papel en blanco sin que el pasado lo haya afectado, y que todo depende a partir del nacimiento, cuando la experiencia empieza a grabar sus improntas. 300 años de mi error de tomar aislados los pacientes. 350 años de pretender que un individuo se explica por sí solo, como si nada supiéramos sobre el cerebro. El cerebro moderno organizado hace 10.000 años y el cerebro arcaico que empezó a organizarse hace 10 millones de años. Como
si la genética y la herencia no hubieran hecho grandes progresos. Aislados, ni siquiera conocía el verbo latino compulsio, compulsionis, que entraña fuerza, tremenda fuerza que impele a las personas que padecen de una compulsión a realizar comportamientos anómalos. Conocía la expresión psicópata y psicopatía, que en su raíz griega quiere decir enfermedad del alma, pero eso muy poco me decía. Compulsio, compulsionis, de allí compulsión, de esa raíz latina, sí tiene una dinámica extraordinariamente poderosa para obligar a los pacientes que padecen de su comportamiento, cualquiera que él sea, a realizar esas conductas anormales. Porque no es que una persona un buen día por propia autodeterminación resuelva ponerse a tomar hasta alcoholizarse. No es que un glotón otro buen día determine ponerse a devorar dulces, harinas, hasta convertirse en un obeso, o que un tabaquista, un drogadicto, si son comportamientos con sustancia, repito, o un delincuente, o un violento, o un haragán, sea para el estudio, sea para el trabajo, o un jugador, o un adúltero, o una prostituta, o un incestuoso, o un jugador, o un pedófilo, resuelvan de buen grado realizarse como tales por voluntad propia. No. Eso sería libertad. Y el compulsivo no es libre. Porque la compulsión, dada esa tremenda fuerza que la expresión compulsio implica, es una imposición. Por tanto, el compulsivo es un esclavo de su mal, es un siervo de su mal. Y por esta razón, ninguna compulsión tiene capacidad adaptativa para que encaje y sea apto en el medio o en el nicho ecológico o social que le tocó en suerte para sobrevivir
y multiplicarse y dejar una descendencia sana y fértil. No. Ninguna compulsión de las 35 más o menos bien contadas es o sirve para adaptarse. No hay compulsión buena. Lo que indica inmediatamente que en las eras evolutivas, vivir en las eras evolutivas. En esas eras evolutivas, cuando nuestra especie luchaba a brazo partido con los elementos y contando con los mejores comportamientos para ser apta, es decir, para adaptarse a su nicho social y natural, no habría tolerado comportamientos compulsivos, porque ahí habrían estado las tijeras de la selección natural para podar todo comportamiento que impida la aptitud, es decir, para poder sobrevivir. Un compulsivo en las eras evolutivas no habría sobrevivido. Luego, las compulsiones por determinada circunstancia aparecieron en los tiempos históricos, hace apenas 10.000 años. Por consiguiente, ninguna compulsión es adaptativa y aparecieron todas en los tiempos históricos. En segundo lugar, y siempre como calificativo externo, toda compulsión por esa misma fuerza de la compulsión es irresistible. Nadie que sufra una compulsión puede reprimirla, puede defenderse de ella por la fuerza que tiene. Alguna vez en la cárcel una peligrosísima mujer delincuente me dijo a mi pregunta de que por qué ella realizaba esos comportamientos delictivos. Era inteligentísima, por supuesto. Si era una gran delincuente tenía que ser inteligentísima. Se concentró y me dijo: es como si uno, para responder mi pregunta de por qué realizaba esos comportamientos, es como si uno tuviera dentro un yo que manda más que uno. Es decir, que en el compulsivo existe una supervoluntad que manda más que la voluntad personal del paciente. En el año de 1996 hicieron prisionero en el estado norteamericano de Texas a un hombre violador. Ante el juez confesó: señor juez,
Yo no puedo controlarme. Hasta mis pequeños hijos corren el riesgo de que yo los viole. Era un pedofílico. Por favor, cástreme, que mi voluntad no puede hacer nada para evitarlo. Dijo bien cuando afirmó que no podía controlarse, pero no dijo bien cuando pidió que se lo castrara, porque el centro compulsivo que da esas órdenes, en este caso de violar, está en el cerebro. Debió decir más bien que lo decapitara. En tercer lugar, y siempre desde el punto de vista externo, toda compulsión paradójicamente es enormemente placentera. Aquí se abre, colegas, uno de los capítulos más asombrosos de la patología humana, porque las compulsiones son propias nada menos que de los seres humanos, no de los animales. No hay animal compulsivo. Un capítulo en que se vive la enfermedad placenteramente. Un capítulo en que los comportamientos son realizados con enorme gusto. Unas enfermedades, las compulsiones, que matan, que degeneran fascinando. Ya veremos por qué. Pues bien, en ese año de 1979 al que me he referido, llegó a mi consulta un paciente alcohólico. Por supuesto que para él eso no era enfermedad, dado el infinito placer que le causaba su bebida. Al contrario, estaba feliz con la empresa transnacional que lo estimulaba para que rindiera mejor con magníficos vinos, magníficos whiskies, magníficos viajes y magníficas viejas, así decía él. Pero la esposa pensaba lo contrario y lo obligó a tratarse. Ya en el curso del tratamiento, un día, y de manera no investigativa, sino puramente anecdótica, este hombre inteligentísimo, un alto ejecutivo, me dijo: me llama la atención que mi padre también sea alcohólico como yo, y que los ancestros de mi padre fueron alcohólicos como nosotros. Pero más me sorprende que mi hermana, que nunca ha tomado alcohol,
sea una voraz devoradora de chocolates, helados, dulces, galletas, y ya está hecha una obesa. Pero aún más me sorprende, me dice este hombre, que el hijo de mi hermana, casada con un hombre sano que no bebe, tuvo un hijo alcohólico. Yo, hacía unos años, había abandonado mis queridos dogmas que me impedían entender la realidad sin anteponerles mis prejuicios a priori. La realidad llegaba a mí deformada por mis dogmas, que como barreras de hierro impiden ver el horizonte de la vida. Inmediatamente caí en cuenta de mi error de tomar a los pacientes individual y solitariamente, sin nexos con nada. Porque este paciente alemán ya no lo vi solo, sino como el eslabón de una larga cadena que iba hacia el pasado hasta los ancestros y se proyectaba al futuro hasta ese nieto y quién sabe los hijos de este hombre y de su hermana obesa. Eran 5 generaciones que se sucedían en el tiempo, unas detrás de otras. De alcohólicos venían alcohólicos y seguían alcohólicos, como si un hilo invisible los uniera. Hilo invisible que no podía ser otro que la herencia. Y si había herencia, tenían que existir genes o gen alterado por el alcohol para convertirse en soporte genético de esa herencia. Era el alcoholismo familiar de que habían hablado hacía mucho tiempo Platón primero y Aristóteles después. Era el alcoholismo familiar que hoy hablan en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia y algunas escuelas de los Estados Unidos, como la de Harold Kaplan, que tiene su tratado monumental de psiquiatría, y en el cual afirma que existe una forma de alcoholismo familiar que se transmite hereditariamente. Las razones que dan, y las dan muy bien, es que si el óvulo fecundado
se divide en dos partes iguales. Cada una de esas dos partes tiene un idéntico genoma o unos idénticos genes. Y de estos dos gemelos idénticos, que tienen los mismos genes, si uno tiene una característica, el otro la tendrá inexorablemente. Si uno es alcohólico, el otro nacerá inexorablemente alcohólico. Conclusión, dicen ellos, el alcoholismo es genético. Desgraciadamente no dicen genético de qué. Es un genetismo abstracto, como ustedes comprenden al punto. El segundo argumento que tienen para sostener que el alcoholismo es familiar es la adopción. Si unos padres a un hijo, a una familia no alcohólica, este hijo tiene muchas más probabilidades de convertirse en alcohólico que los que no son hijos de alcohólicos. Conclusión: el alcoholismo es familiar y por tanto genético. No vuelven a decir genético de qué. Volviendo al árbol genealógico de mi paciente alemán, me enseñó muchas cosas. Yo estaba ávido de conocimiento, y una de ellas es que esa herencia de las sucesivas generaciones de alcohólicos era por una parte similar. De alcohólicos venían alcohólicos, que es lo que estamos acostumbrados en medicina a ver. De un diabético similarmente procede un diabético, pero hasta ahí vamos. En cambio, el alcoholismo tiene una forma insólita de herencia. Ahí está esa gorda, encadenada a esa larga sucesión de alcohólicos, porque pertenece a esa sucesión de alcohólicos. Más tarde yo lo comprobaría en centenares de casos de que existe, además de la herencia similar, una forma de herencia disimilar o desemejante. Grave cosa, porque la humanidad tendría suficiente con los alcohólicos. Pero si a eso se agregan los obesos, los delincuentes, los vagos, los jugadores, los envidiosos, los pedofílicos, ya es una fatalidad. A partir de ese momento ya no volví
a estudiar a los pacientes separados. Ya no entendía a un paciente aislado, sino encadenado a su árbol genealógico. Hay un árbol genealógico familiar, que es muy breve, y un árbol genealógico universal, que es vastísimo, amplio, de millones de años. Pero ese lo dejamos para cuando el doctor Jiménez nos invite otro día a hablar sobre el cerebro. Y va en serio. Bienvenido. Estudié los pacientes en su árbol genealógico, metidos en su árbol genealógico, en sus padres, en sus hermanos, en sus tíos, en sus abuelos por línea materna o paterna, en sus bisabuelos, hasta donde alcanzara la mirada clínica, estudiándolos detenidamente. Los busqué en todas partes, porque a veces los compulsivos se lanzan a la clandestinidad. En mi consultorio, en el instituto que fundé para la tercera mentalidad, en las cárceles, en los garitos, en los prostíbulos, en los bajos y en los altos fondos, porque el alcohol es una peligrosísima y compleja sustancia expansiva, comercialmente invade el último rincón del planeta y como bebida penetra la sangre de la humanidad en todo el mundo. Es como la ola del tsunami que anega los bajos y los altos fondos. Aquí no hay jerarquías para el imperio del alcohol. La humanidad no tiene conciencia de la peligrosidad de esta sustancia. La humanidad, compañeros, sería otra sin el alcohol. Para el año de 1987, pasados ya unos 8 años, yo ya tenía algunos conocimientos y reunidos 165 árboles genealógicos. Ahí va incluido en cada árbol de estos 165 el paciente o los pacientes respectivos. Con esto escribí el primer libro sobre el tema, Las grandes compulsiones, donde aparecían en los 165 árboles genealógicos, cada árbol yendo hasta los abuelos, bisabuelos, más allá, unas 600 compulsiones repetidas, claro, porque ya dije que son en total 35, pero repetidas sumaban unas 600 compulsiones. Quería decir que me encontraba delante de una montonera de compulsiones, y eso no me gustó,
porque una montonera sin estructura, sin orden, sin concierto, no tiene validez científica. Es como cuando el arquitecto mira un montón de ladrillos que no le dicen nada. Pero en el caso de las compulsiones, cada una, el alcoholismo, la glotonería, la violencia, la delincuencia, aisladas, sí merecían algo, y mucho. Lo empírico, clínico, es muy valioso, y el concepto viene de fuera adentro. El estudio empírico de esas compulsiones me iba dejando un remanente de conocimientos con el cual iba formando el cuerpo de doctrina sobre las compulsiones. El dato empírico por sí solo es ciego. El concepto por sí solo, sin lo empírico, es vacío. Entonces, el concepto se va formando en interacción entre lo empírico y lo conceptual, y lo conceptual y lo empírico, sin prejuicios. Les cuento, o les dije, que ya había abandonado mis prejuicios o mis dogmas de mi formación de posgrado, y me encontraba con el entendimiento libre para no agregarle nada a lo empírico, a lo clínico, y que eso empírico, eso clínico me llegara puro, que pudiera conocer bien al alcohólico, que pudiera conocer bien al delincuente. Freud hizo una incursión. Desgraciadamente, la hizo con prejuicio, la hizo partiendo de un preconcepto, y entonces sostuvo que las adicciones, él no hablaba de compulsiones, como el alcoholismo, el tabaquismo, el juego, eran adicciones sustitutivas de una adicción primaria, una protoadicción que era la masturbación. De ahí procedía todo. Yo era delincuente, yo era jugador, como sustituto a la masturbación que había reprimido. Eso es operar con prejuicios, y en este caso con prejuicios sexuales. Pero aunque estudiara las partes y las partes contribuyeran a informarme, yo me encontraba delante de ese montón de compulsiones.
Y esto no es ciencia. Vino en mi auxilio el pensar sistémico, que es una metodología que consiste en llevar las partes al todo, al sistema. Por eso es pensar sistémico. Todo lo contrario del pensar cartesiano, que divide el todo en partes para entenderlo mejor. Siempre y cuando esas partes reúnan características y relaciones que las unan entre sí, esas partes pueden trasladarse desde el montón al conjunto, al sistema, a la estructura ordenada con sentido. Y ya, claro, conocemos ya ustedes y yo que toda compulsión no es adaptativa, que toda compulsión es irresistible por su fuerza, que toda compulsión es enormemente placentera, que toda compulsión es heredada y que toda compulsión procede del alcohol, si es heredada. 5 caracteres de cada compulsión de esa montonera. Y esto me permitía la operación filosófica de llevar el montón al sistema, a la red, a la gran red del sistema, donde ninguna de las partes, ni la glotona ni el delincuente, son esencialmente diferentes. Esto está demostrado en física. No hay partes en cada campo, claro. Estamos hablando del campo de las compulsiones. No hay una parte que sea fundamentalmente superior a las otras, dadas esas 5 relaciones. Es decir, que si en la montonera yo no entendía nada de las compulsiones en general, más que la información que ellas me dieran, en el conjunto, en la gran red, sí veía que eran todas esas 35 compulsiones alteraciones del comportamiento por un defecto cerebral, porque el cerebro es el órgano del comportamiento. Y algo más. Si todas estas compulsiones cabían por sus 5 características dentro del sistema, el soporte genético de cada una de ellas, que es diferente en todas, 35 compulsiones, 35 objetivos. El uno se emborracha, el otro mata, el otro hace el incesto, el otro es pedófilo, diferentes. Y esas diferencias solo se explican por el soporte genético que tenga. Y como sostengo que es un solo gen el mutado por el alcohol, entonces ese gen tendrá
entre 600 y 1500 nucleótidos como promedio. Esos 600 o 1500 nucleótidos se los reparten las distintas compulsiones, unas con más, otras con menos nucleótidos. Por tanto, las compulsiones genéticamente se hallan muy próximas las unas de las otras. Miren nada más este caso. El alcohólico y la glotona, la obesa, están muy próximos genéticamente. El uno bebe hidratos de carbono fermentados. El otro bebe, lo digo entre comillas, hidratos de carbono sin fermentar, dulces y harinas y galletas, sabiendo instintivamente que esos dulces y esas harinas se van a fermentar en su aparato digestivo. El alcohólico deja descendientes alcohólicos. La glotona, como vimos, deja descendientes alcohólicos. Muy parecidos. Cuando un alcohólico empieza a beber, ya no para. Cuando una glotona prueba dulces, ya no para. Al día siguiente de la crisis de bebida en un caso y de comida en el otro, sienten el guayabo y la depresión. Muy próximos genéticamente. Pongamos que si el alcohólico tiene como soporte 100 nucleótidos, el glotón obeso tiene como soporte 110, 120 nucleótidos. Aquí se encuentra, colegas, el gran problema que no ha podido resolver la sociedad de la glotonería. Por ahí en todo el mundo andan recomendando que si hacen ejercicio 15 minutos o 30 minutos, o si comen verduras, y no saben la procedencia. Y es tan evidente que usted le puede preguntar a una glotona que quién toma en la familia, inmediatamente le va a responder que fulano, que el tío, que el abuelo, que el papá, que la mamá. La glotona es una alcohólica solapada. Entonces, el alcohol es mutagénico débil. Cuando lo bebemos, circula por los líquidos del organismo, interactúa con los tejidos germinales, ovarios o testículos, y si ese tiempo de interacción se prolonga por razones conocidas, el alcohol, que tiene una molécula pequeña,
atraviesa por difusión las dos membranas de la célula sexual, óvulo o espermatozoide, llega por difusión al núcleo de la célula, óvulo o espermatozoide, y ahí produce la mutación débil, no potente. Si la mutación fuera potente, grave, habría sido una bendición para la humanidad, porque haría rato que el alcohol se habría sacado del comercio y de la sangre de los seres humanos. Pero siendo débil, no se ha sospechado que tenga ese poder mutagénico. La talidomida, que se usó como sedante e inductor del sueño, es un mutagénico potente. Las mujeres embarazadas la tomaron y dieron a luz hijos monstruosos, sin piernas, sin ojos, sin brazos. Claro, mutagénico potente, fuera del comercio y de las señoras embarazadas. Pero el alcohol no. El alcohol solo altera el comportamiento. A veces comportamientos monstruosos. Ahí tenemos el caso de Garavito. Luis Alfredo Garavito. En el año de 2000 aparecieron los diarios con la información de que un hombre había confesado que era violador de niños y había asesinado sádicamente a 200. Tenemos el récord en Colombia. Me dije, este es un compulsivo, este es un repetidor, porque la compulsión es repetición. Todo compulsivo es un fenotipo mutante, porque sus comportamientos están determinados por un gen mutado. Este hombre es un pedofílico extremo. Tomé un taxi cualquiera, me fui a Villavicencio, donde lo entrevisté en la cárcel varias veces. Y me dije previamente, este hombre necesariamente tiene que ser descendiente de alcohólicos, si no alcohólico él mismo. Era la prueba de fuego para la teoría de las compulsiones. Efectivamente, me confesó que era nieto por el lado materno de un hombre alcohólico crónico que había muerto de cirrosis. Tenía 2 hermanos alcohólicos y él mismo, Garavito, era alcohólico prematuro desde los 14 años. Hoy el récord es 11, según vi en la prensa hoy. Era alcohólico prematuro. Por tanto, se configuraba la tesis de que la pedofilia, el alcoholismo, la violación, el asesinato sádico eran determinados por el alcohol. El crimen venía no desde Garavito, sino desde el abuelo.
de Garavito. Muchas gracias.